Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Como ya habéis visto, hoy os voy a hablar de un libro que leí durante el mes de abril y la cuestión es que este libro me ha sorprendido muchísimo porque yo no sabía muy bien con qué me iba a encontrar en cuanto lo comencé y debo admitir que me ha sorprendido. De hecho, he tenido la oportunidad de conocer al autor porque estuvo de gira aquí en Madrid y me ha sorprendido asistir a la presentación y poder conocer de voz de él qué inspiró esta historia tan curiosa. Y os estoy hablando de Artífices del Azar, escrito por Joab Bloom. Una cosa curiosa es que yo nunca antes había leído un libro escrito por un autor israelí. Básicamente es un libro que va sobre el libre albedrío, que habla sobre el azar, sobre esas pequeñas cosas que ocurren en nuestras vidas y que parecen ser coincidencias, pero que al final puede que resulte que no sea así. La cuestión es que vamos a conocer a Dan, Emily y Eric, que son unos artífices del azar y que trabajan para una asociación secreta en la que se encargan de hacer coincidencias que pueden parecer hechos fortuitos o que pueden parecer coincidencias, pero la verdad es que están bastante bien orquestadas para que luego ocurran una serie de cambios importantes en las vidas de las personas. He dicho que los tres protagonistas de este libro son Dan, Eric y Emily, pero además de estos personajes vamos a conocer otros tantos. Es cierto que las 100 primeras páginas pueden parecer un poco caóticas porque el autor intenta como mostrarte a los artífices trabajando sin darte demasiadas explicaciones, como para que el lector vaya deduciendo a lo largo de la lectura cómo funciona básicamente las reglas. Entonces tú en un principio como que te puedes sentir un poco confuso, pero una vez que vas avanzando como que vas descubriendo cómo actúan los artífices, qué coincidencias hacen, qué desencadena esto en la vida de las personas. Además de que me ha gustado mucho porque vamos conociendo otros personajes que van a tener peso a lo largo de la trama y que son bastante protagónicos. Dan, en mi opinión, es como el más protagónico de los tres personajes. Además es un personaje que me ha resultado bastante curioso porque él, antes de ser un artífice del azar, era un amigo imaginario. Entonces tiene como ciertas cosas que lo obligan a aferrarse a su pasado, sobre todo un amor que vivió y del que no puede olvidar, y que este amor como que lo mantiene anclado y no le permite avanzar. También debo decir que la vida de los artífices me ha parecido como bastante dura, en el sentido de que ellos están allí y cada mañana reciben una nueva misión, un sobre misterioso que pasan a través de su puerta, pero no reciben mayores explicaciones, simplemente es como una serie de órdenes que ellos tienen que cumplir y cosas que tienen que pasar. Hay capítulos que están como anclados al pasado, no solo a la vida de Dan como amigo imaginario, que también se nos va a mostrar, sino como a la academia en la que ellos estudiaron para ser artífices del azar, y vamos a ver como algunas partes de esos libros de texto de cómo debería actuar un artífice del azar, de qué tipos de coincidencias se pueden crear. En ese aspecto me ha parecido bastante interesante la manera que tiene el autor de meterte en toda esa idea, porque realmente es como hay unas leyes muy básicas que rigen este planteamiento y como que el autor las deja muy claras desde un principio. Los protagonistas del libro son bastante diferentes entre sí y creo que tienen una personalidad bastante delimitada, que si bien es cierto que en un principio te van dando como pinceladas de qué persona es cada uno, a lo largo de la historia vas a ir conociéndolos perfectamente. Yo he logrado empatizar con ellos. De hecho, si tuviese que elegir uno como mi favorito, diría que es Emily. Me parece un alma excesivamente sensible, me parece una persona súper empática y me ha encantado muchísimo su historia. Creo que al final me ha resultado absolutamente revelador, no solo en parte por Emily, sino en toda la historia. Creo que me ha parecido como un cierre bastante correcto. Ya os he dicho que el libro es bastante corto y que se lee muy rápido. Una de las preguntas que le hice al autor es cómo había surgido la idea de este libro, porque me parece una idea totalmente divertida, totalmente ingeniosa. Esa idea de que vayan unas personas por el mundo creando coincidencias para que ocurran una serie de hechos, me daba como curiosidad saber cómo se le había ocurrido la idea, y de hecho él me contó que había sido un relato corto. Es decir, esto no surgió como una novela como tal desde el principio, sino que fue un relato corto que a él se le ocurrió pensando básicamente hablar sobre el tema del libre albedrío, y poco tiempo después como que le fue dando más largas al asunto y decidió convertirlo en novela. Pues no me quiero extender mucho, os voy a dejar algunas de las imágenes de la presentación aquí en Madrid. También os recuerdo que os voy a dejar en la cajita de descripción un link directo a mi blog en el que podéis leer la entrevista que le he hecho al autor, que de verdad os la recomiendo mucho porque es muy interesante. Os voy a recomendar el libro porque me ha parecido una lectura totalmente fresca, totalmente novedosa, y un libro que tiene unas ideas muy ingeniosas con unos personajes que definitivamente te llegan al corazón y que te cautivan. Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, quedaos y ver las imágenes de la presentación, y por supuesto no dudéis en comentarme y decirme si os ha llamado la atención el libro, suscribiros a mi canal, y si os ha gustado el vídeo no dudéis en darle like.
conocí a Yoav Blum. Yoav es de origen israelí y es novelista y desarrollador de software. Ha escrito 3 novelas que han sido un éxito superventas en Israel. Artífices del Azar será adaptada a la gran pantalla en un futuro muy próximo. Es todo un honor ser los editores en español de Artífices del Azar, que es una novela de corte fantástico sobre el destino y el libre albedrío, que, como ya he dicho, ha sido todo un éxito en Israel y además ha sido traducida a más de 15 lenguas. Nos pareció, ante todo, una novela muy inteligente, con muchísima inventiva, y que además se las arregla para ser una lectura muy amena mientras trata al mismo tiempo temas muy profundos. But I wanted to write a story that is not in a specific location. I can say that there are certain locations in the book that are actual places all over Israel, mostly from my childhood. But there isn't a certain city that you can place it there. I don't think that there is a city that, when I have the map of the events that are happening in the book and where they go and what they do, it doesn't sum up to a real city anywhere. Realmente estoy muy de acuerdo con lo que comenta de la editorial, porque primero creo que es una fantástica idea, es una edición preciosa, me encantó la portada, está muy bien descrito lo que puede encontrarse luego en el libro.